Hola, hola. En esta ocasión vamos a ver tres ejercicios con inecuaciones cuadráticas, así que agárrate que comenzamos. Bien, inecuaciones cuadráticas son aquellas en donde tienen, sí, la variable, en donde tiene la variable con un exponente elevado a la 2. Y asimismo, pues inecuaciones se refiere cuando tiene signos de desigualdad. Sí, en este caso tenemos menor o igual que. Bien, por lo general cuando nosotros tenemos inecuaciones cuadráticas tienen que estar de esta forma. Listo. Entonces, aquí, ¿por qué solo desigual a cero o por qué todos los términos se pasan a la izquierda? Ya les voy a explicar por qué. Pero en este caso, pues vamos a esta inecuación a transformarlo, a dejarlo de esta forma de aquí. Una vez que tenemos de esta forma, recuerden lo que está sumando en un miembro pasa al otro miembro a restar. Entonces me queda de esta forma x cuadrado menos 8x más 15. Entonces justamente está de esta forma. Ahora nosotros también se puede observar si ya se han practicado, ¿no es cierto?, los casos de factorización, ¿sí? Aquí se puede factorizar. Esto es un trinomio de esta forma, x cuadrado menos bx más c. ¿Cómo se la factoriza? Pues ¿y en qué consiste factorizar? Pues consiste en transformar esto en forma de producto, ¿sí? Entonces aquí vamos a aplicar el método de las tijeras y consiste en descomponer los términos de los extremos, ¿sí? Sería en este caso x cuadrado y 15, ¿sí? En productos, tal que multiplicados me den lo de arriba, es decir, aquí tenemos x por x me da x cuadrado. Entonces aquí tenemos 5 por 3 me da 15, ¿sí? Y también importa mucho los signos, aquí se sobreentiende que están los signos más por más me da más. Entonces, luego se multiplica de forma cruzada, por eso se lo llama método de las tijeras. Y ponemos x por 3, pues me da 3x, ¿sí? Y también ponemos lo que es x por 5, pues es 5x. Y esos dos términos los sumamos. Y entonces 3x más 5x, pues me queda 8x. Entonces, ese resultado de aquí tiene que ser igual al del medio. Si no lo es, tenemos que cambiar entonces los valores, los signos o el orden de los términos. Pues bueno, yo voy a poner el que es correcto. Aquí he puesto el caso con menos 3 y menos 5. ¿Por qué? También la multiplicación pues me da más 15. Menos por menos me da más 5 por 3, 15. ¿Sí? Entonces x por menos 3, menos 3x y x por menos 5, menos 5x. Y sumados me dan menos 8x. Entonces, una vez que tenemos que esto es igual al término del medio, ¿sí? Entonces se factoriza de esta forma. Se pone dos paréntesis. Recuerden que la factorización consiste en expresar en forma de producto. Eso significa factorizar, factorar, ¿sí? Entonces se pone en línea recta x menos 3 y x menos 5. Entonces primero ponemos x menos 3 en un paréntesis y x menos 5 en otro paréntesis. Si ustedes desean, pueden comprobarlo multiplicando esto con esto y este con este, luego este con este y luego este con este, ¿sí? Y se van a dar cuenta que les va a dar el mismo de acá arriba, ¿sí? Es lo mismo. Ahora la cuestión es, ¿por qué es importante pasar todos los términos de la derecha a la izquierda, de modo que me quede cero? ¿Sí? Porque es mucho más fácil encontrar y analizar la solución. En este caso me dice que tiene todo lo de la izquierda, ¿sí? Tiene que ser menores o iguales a cero. ¿Cuáles son los valores menores o iguales a cero? Pues son los números negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto de la izquierda tiene que ser negativo, ¿sí? ¿Y por qué se lo expresa en forma de producto? Pues porque es mucho más fácil encontrar los números negativos, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que buscar valores de x, ¿sí? De modo que restados con menos 3 me den números positivos aquí en esta parte, ¿sí? Y restados con menos 5 me dé pues un número negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un número positivo multiplicado por un negativo pues me va a dar un número negativo, ¿sí? Por ejemplo, pueden multiplicar más 3 por el menos 4, ¿sí? Entonces, más por menos, menos, ¿no es cierto? Está, ahora 3 por 4, 12. 12, tenemos menos 12. Menos 12 es menor o igual que 0, pues sí, es verdadero. Entonces, sí, lo que consiste es buscar esos valores de x, ¿no es cierto?, que me hagan dar números positivos o negativos, o bien al contrario, o bien que números de x, ¿no es cierto?, x, ¿sí? Números de x que tal que restados con menos 3 me dé negativos, ¿sí? Y restados con menos 5 me dé positivos, ¿sí? Porque un número negativo multiplicado por un positivo pues me da un número negativo, y un número negativo siempre es menor o igual que 0.
¿sí? Entonces para eso me sirven los productos, ¿sí? Y para eso me sirve dejar en cero, ¿sí? Porque acá también nosotros no sabemos cuáles son los valores menores o iguales a 8x, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos el valor de x, ¿sí? Pero en este caso ya más o menos tenemos una referencia más explícita, ¿sí? De cómo debemos más o menos encontrar. Entonces tenemos que buscar esos valores de x que me den o bien de esta forma, ¿sí? O bien de esta forma. ¿Y cómo se lo hace? De la siguiente manera. Y es con los puntos críticos, ¿sí? Bien, en matemática, para decir los puntos críticos son los puntos en donde se van a hacer los intervalos, hasta dónde van a estar los intervalos, ¿sí? Entonces, en este caso, ya se les va a explicar luego también a qué se refiere con eso, pero simplemente se toman los valores, los productos o los factores x menos 3 y se lo iguala a 0, y el x menos 5 y se lo iguala a 0, y después simplemente se lo despeja. Nada más, este está con menos, pasa con más, y aquí también tenemos este menos 5 pasa con más, entonces sería x más 5, y vamos a ir ubicando estos puntos críticos, ¿sí? En una tablita. De esta forma se tiene que disponer la tabla, ¿sí? Se pone el primer factor, x menos 3, se lo pone solito, al segundo factor se lo pone solito, y después ponemos los dos factores unidos, ¿sí? De esta forma. Bien, entonces luego se va poniendo los puntos críticos de menor a mayor, ¿sí? Entonces primero es 3 y después es 5, ¿sí? Y nosotros sabemos que antes del 3 o los menores a 3, pues son todos los que van al menos infinito. Y todos los valores que son mayores a 5, pues son todos los que van al más infinito, ¿no es cierto? Entonces aquí también se lo va, justamente debajo del 3 se le pone una bolita pintada, ¿sí? ¿Qué quiere decir la bolita pintada? ¿Y de dónde viene? Pues justamente de los intervalos cerrados. Los intervalos cerrados son aquellos que tienen menor igual o mayor igual. Y justamente el problema tiene esto de aquí, un menor igual. Entonces se pone una bolita pintada, ¿sí? Entonces también pasa lo mismo con el 5, ¿sí? Porque el problema pues tiene menor igual, ¿sí? Entonces en este caso, una vez que se tienen los puntos críticos, ¿sí? Y también que se tiene esta tabla, pues se va buscando valores que estén en estos intervalos, es decir, desde menos infinito hasta 3, de 3 a 5 y de 5 a más infinito. Bien, entonces ahora se tiene esto de aquí. Vamos a coger valores que estén entre menos infinito y 3, entre 3 y 5 y más infinito. Ustedes pueden coger cualquier valor, ¿sí? Pueden coger menos 1, 2, ¿sí? Siempre que estén dentro de este rango. Aquí también ustedes pueden coger el 4,5 o el 4,2, pero siempre que estén dentro de este rango. O igual aquí pueden coger un 7, un 8, ¿sí? Pero siempre que estén dentro de ese intervalo o rango, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace luego? Pues este 0 o el valor de x que ustedes prefieran, sí, que esté dentro de ese intervalo, lo van reemplazando en cada una de las x. Entonces 0 en esta x pues se hace 0, ¿no? 0 menos 3 pues es menos 3, ¿sí? Entonces lo que importa aquí es el signo del número, no el número en sí. Entonces hay que estar muy pilas, ¿sí? Y si no lo pueden hacer mentalmente, pues lo van escribiendo en este lado. Ahora, 0, aquí se reemplaza en esta x, 0 menos 5, pues me da menos 5 y me queda un número, ¿sí? Negativo también, ¿sí? Y entonces todos los números que estén entre menos infinito y 3 me van a dar negativos aquí y me van a dar negativos acá, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí va a ser negativo y aquí va a ser negativo. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Si yo multiplico un número negativo con un negativo, pues va a dar un número positivo, ¿sí? Entonces ya más o menos nos damos cuenta que no vamos a poder considerar ¿por qué? Porque son números positivos. Los positivos no son menores o iguales que 0. Bien, entonces se va reemplazando este 4 en este x, entonces sería 4 menos 3, pues sería 1. Me queda 1 positivo, ¿no es cierto? Me importa el signo, no el número en sí. Vamos a ver, reemplazamos el 4 en el x, entonces sería 4 menos 5, pues sería menos 1, el menos 1 pues es negativo, me queda negativo. Entonces multiplicamos, más por menos es menos, ¿sí? Menos. Y vamos de esta forma, este x se reemplaza, valor de x se reemplaza en este x de acá, sería 6 menos 3, me queda más 3, positivo. Y aquí sería 6 menos 5, pues sería 1 más 1, entonces más 1 positivo, más por más me da más. Una vez tenido estos signos de aquí, estos signos son ahora los que importan, ¿sí? Entonces, simplemente nos basamos
en lo que nos dice esta desigualdad, que me dice que lo de la izquierda, ¿sí? Es decir, x menos 3, x menos 5, ¿sí? Tiene que ser menor o igual a 0. Pues entonces, ¿en qué intervalo, ¿sí? Me da negativos, es decir, menores o iguales a 0? ¿En qué intervalo? Pues sería en este caso de aquí. ¿Por qué? Porque los números negativos son, ¿sí? Los que son menores o iguales a 0, ¿sí? Entonces, menores a 0, perdón. Entonces, en este caso, pues, entonces el intervalo es justamente en donde está entre 3 y 5, ¿sí? Entonces, entre 3 y 5 me dan números negativos, por lo tanto, pues son menores, menores a 0. Entonces, ponemos de esta forma, ponemos 3,5, pero con corchete. ¿Por qué? Porque tenemos igual, ¿sí? Cuando son iguales, pues tenemos, se pone corchetes y se pone la bolita pintada. Sí, ¿qué quiere decir bolita pintada o corchete? Que estos números, es decir, los dos extremos 3 y 5, se los puede incluir en la solución. Si uno se los reemplaza en estas x, pues les va a salir verdadero, ¿sí? Le va a salir verdadera esta desigualdad. Y eso es todo, y en eso consiste, pues, hallar los intervalos, ¿sí? O los intervalos o el conjunto solución de los cuales x puede tomar para que sea verdadera esta inecuación. Recuerden, entre 3 y 5 hay muchos valores, no solo 3, 4 y 5, sino que hay el 3,1, el 3,2, el 3,5 y así infinitamente. Aquí tenemos otro ejercicio de inecuaciones cuadráticas. En este caso ya me dan, ¿sí? Ya desigualado todo a cero. ¿Sí? En este caso simplemente tenemos un trinomio de esta forma. De la forma ax cuadrado menos bx menos c, y entonces también se los puede factorizar. Yo les recomiendo siempre el método de las tijeras. Entonces busquemos dos números que multiplicados me den, o dos términos que multiplicados me den 6x cuadrado, pues sería 3x y 2x, ¿no es cierto? 3 por 2, 6, x por x, x cuadrado. Muy bien, entonces aquí hacemos lo mismo. Pues buscamos factores. En este caso podría ser 1 por 3, ¿no es cierto? Que sería el único realmente. Entonces, pues uno tendría que llevar negativo para que sea igual también en el signo. Entonces, podríamos poner aquí negativo. Entonces, menos por más, menos. 3 por 1, 3. Entonces, ponemos de esta forma. Y multiplicamos de forma cruzada, ¿sí? Entonces recuerden que el 3 también puede ir acá arriba, el 1 puede ir acá abajo, ¿sí? Hay que ir buscando los valores, ¿sí? Hasta que lo tomen en práctica y después ya lo hacen directamente. Entonces multiplicamos 3x por menos 3, pues es menos 9x, y 2x por 1, pues es 2x. Muy bien, y después restamos menos 9x más 2x, ¿cuánto es? Menos 7x. Listo, entonces este menos 7 es igualito al término del medio. Si es así, entonces expresamos, ¿sí? En forma de producto, es decir, lo factorizamos, ¿sí? ¿Cómo? Pues ya se lo explicó, ponemos en línea recta 3x más 1, ponemos en un factor, o en un paréntesis, y 2x menos 3 en otro. Bien, entonces me dice, sí, que me dice que todo esto de la izquierda tiene que ser mayor a 0. ¿Qué quiere decir? Que todo esto de la izquierda pues tienen que darme números positivos, ¿sí? Entonces nosotros, la multiplicación de esto con esto pues tiene que darme números positivos, ¿sí? ¿Sí? Y los positivos son mayores que 0. Entonces vamos a encontrar esos intervalos, pues ya los había enseñado, pues solo se hace con los puntos críticos. Entonces lo ponemos de esta forma. Y aquí tenemos, pues se ponen los factores y se los iguala a 0. Entonces en este caso 3x más 1 igual a 0 y 2x menos 3 igual a 0. Y se despeja la x. Y entonces nos da estos resultados de valores de x, ¿sí? Estos valores de x que me da menos 1/3, ¿sí? Y también 3 medios, se los ubica en la tabla, como se había indicado anteriormente. Y va a quedar así. Una vez que ya tenemos dispuesta la tabla, ¿sí? Cada uno de los factores se va poniendo por separado, ¿sí? Y luego se pone una sola todo unido, ¿sí? De esta forma, muy bien, y se va ubicando los puntos críticos de menor a mayor. Sería primero menos 1/3, ¿sí? Y después el 3 medios, ¿sí? Y listo, entonces se va buscando valores que estén dentro de estos intervalos, desde menos infinito, menos 1/3 a 3 medios, y de 3 medios hasta más infinito. Entonces ustedes pueden coger cualquier valores, yo voy a poner unos. Bien, entonces yo he cogido en este caso x menos 1, x0 y x2, cada uno de ellos están dentro de estos intervalos, ¿sí?
Entonces, aquí menos un tercio pues es menos 0,33, ¿sí? Y aquí 3 medios es 1,5, ¿sí? Entonces, un valor que esté entre esos dos pues es justamente 0, ¿sí? El 0 es mucho más fácil reemplazarlo. Entonces, primero vamos con el menos 1. Ese menos 1 se reemplaza en esta x de aquí. Entonces, 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 más 1 pues sería menos 2. Y ese menos 2 pues es negativo, lo que importa es el signo, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente. Menos 1 se reemplaza acá. Entonces sería 2 por menos 1, menos 2. Menos 3 sería menos 5. Entonces me queda otro negativo. Menos por menos se hace más. Muy bien. Entonces el 0 lo reemplazamos acá. 3 por 0, 0. Me queda solo más 1. Me queda positivo. Ahora este 0 se reemplaza aquí. 2 por 0, 0. Pues me queda aquí menos 3, un número negativo. Más por menos, menos, ¿sí? Y luego vamos por acá. Reemplazamos el 2 reemplazamos en estas x, entonces sería 3 por 2, 6, más 1, 7, entonces me queda más 7. Entonces reemplazamos este 2, aquí sería 2 por 2, 4, sí, menos 3, 1, me queda 1 positivo, entonces ponemos positivo, más por más me da más, muy bien. Entonces ahora lo que ustedes pueden observar es esto de aquí. Sí, ¿qué había dicho? Que lo de la izquierda tienen que ser los números, tienen que darme números positivos. ¿En qué intervalos me dan números positivos? Pues sería desde menos infinito hasta menos 3 y de 3 medios hasta más infinito, ¿sí? Estos dos intervalos me dan positivos, ¿sí? Y también aquí me había olvidado, ¿sí? Hay que poner bolitas sin pintar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no tenemos igual. Recuerden eso. Aquí justamente tengo en el ejercicio anterior, había puesto, ¿sí? Que cuando tenemos menor o mayor, ¿sí? El sin igual, ¿sí? Se va con paréntesis la solución y también se pinta, no se pinta la bolita. Aquí tenemos esto. Entonces, por eso. Entonces, la solución iría entonces sería x es igual, entonces sería desde menos infinito hasta menos un tercio, ¿sí? Pero abierto. Y luego viene, este intervalo de aquí no se considera, ¿por qué? Porque son negativos, los números aquí me dan negativos, entonces pondría unido, ¿sí? Desde 3 medios hasta más infinito, ¿sí? Desde aquí para acá más infinito. Entonces la solución es en este intervalo de aquí, ¿no es cierto? En este intervalo y en este intervalo de acá, ¿sí? Y esa sería la solución, ¿sí? ¿Y qué quería decir la bolita pintada? Pues si ustedes reemplazan el 3 medios, ¿sí? En estas x, se van a dar cuenta que no les va a salir verdadera la inecuación, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta ello. Muy bien, entonces esta sería la solución. Aquí tenemos otro problema, ¿sí? A lo que se refiere con inecuaciones cuadráticas. En este caso, tenemos solo un binomio, ¿sí? Pero nosotros si lo ordenamos de esta forma, ¿sí? Nos damos cuenta, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, este 9 lo podemos descomponer como 3 al cuadrado, ¿sí? Si lo vemos de esta forma, ¿sí? Nosotros tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, cuando tenemos de esta forma, nos podemos dar cuenta que es un producto notable o un caso de factorización que se llama diferencia de cuadrados, ¿sí? En este caso, ¿cómo se lo puede expresar esto en forma de producto? ¿Sí? Sería la raíz cuadrada del primero menos la raíz cuadrada del segundo, ¿ya? Multiplicado por la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del segundo. Si ustedes multiplican cada término, ¿sí? Se van a dar cuenta que les va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces lo mismo vamos a hacer aquí, sería 3 menos x que multiplica a 3 más x, nada más. Se saca la raíz cuadrada de 3x cuadrado, pues es 3, y la raíz cuadrada de x cuadrado, pues es x. Entonces se lo expresa de esta forma, simplemente tienen que estar iguales, ¿ok? Entonces ahora me dice que todo lo de la izquierda tiene que ser mayores que 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo de la izquierda tiene que darme números positivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los positivos son mayores que 0. Ahora ponemos los puntos críticos y listo. Bien, entonces cogemos 3 menos x, lo igualamos a 0, y 3 más x lo igualamos a 0, y simplemente despejamos x. En este caso, pues sería menos x es igual, este está con más, pasa con menos, ¿sí? Entonces aquí se multiplica por menos 1, ¿sí? ¿Para qué? Para que x me quede positiva. Menos por menos me da más, sería más x. Menos por menos me da más, entonces sería más 3. Listo. Aquí en este caso simplemente se despeja x. X es igual, este está con más, pasa con menos x menos 3. Muy bien, tenemos los puntos críticos, se hace la tabla. Entonces aquí ya tenemos hecho la tabla, ¿sí? Recuerden que los puntos críticos tienen que ir de menor a mayor, ¿sí? Entonces en este caso también tenemos que... tiene que ir con bolita sin pintar. ¿Por qué? Porque no tenemos igual,
¿sí? Nada más, entonces por eso no tenemos igual. Cuando tiene iguales van bolitas pintadas, ¿sí? En este caso quiere decir que menos 3 no se puede reemplazar aquí, ¿sí? Eso quiere decir, ni tampoco que 3 se puede reemplazar aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me va a ser verdadera la desigualdad. Muy bien, entonces vamos encontrando valores que estén dentro de estos intervalos, de cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 3 se puede coger menos 4. Entre menos 3 y 3 se puede coger con x igual a 0. Y desde de 3 a más infinito, pues se puede coger con x igual a 4, ¿sí? Pueden ustedes tomar cualquier valor y se los va reemplazando estos valores de x en cada uno de ellos. Muy bien, entonces este menos 4 se reemplaza aquí, ¿sí? Si ustedes no pueden hacerlo mentalmente, háganlo aparte. Por ejemplo, en este caso voy a hacer una excepción, ¿sí? Entonces en vez de la x se pone el menos 4, entonces ponemos sería 3, menos por menos se hace más, sería más 4, y esto sería 3 más 4 igual sería 7, me queda 7 positivo, ¿verdad? Entonces por eso ponemos más, ¿sí? Si no pueden hacerlo mentalmente, lo hacen aparte. Ahora, este x menos 4 lo reemplazo aquí, sería 3, menos 4 sería menos 1, y ponemos un negativo, entonces sería más por menos, menos. Muy bien, entonces, ahora vamos con x igual a 0. Entonces sería 3 menos 0, pues sería 3 positivo, entonces ponemos positivo. Ahora 3 más 0, pues sería 3, 3 positivo igualmente me queda, entonces me queda más por más, me queda más. ¿Listo? Ahora este 4 se lo reemplaza aquí, 3 menos 4 sería menos 1, ponemos negativo. Este 4 se pone aquí y se lo suma con 3, 3 más 4 me da más 7, ¿sí? Entonces ponemos el signo más, ¿sí? Lo que importa es el signo del número. Entonces, eso acuérdense, lo que importa es el signo del número, ¿sí? Entonces, menos por más es menos, ¿sí? Entonces, una vez aquí me dice, ¿sí? Que lo de la izquierda tiene que ser mayores iguales a 0, es decir, lo de la izquierda tiene que ser números positivos, los positivos son mayores que 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces tengo que buscar el intervalo donde me dan números positivos, aquí en este intervalo. Entonces la solución sería, por lo tanto, x es igual, ese x es igual a los valores que están entre menos 3, ¿sí? Y 3, ¿sí? Pero estos tienen que estar abiertos, ¿sí? Y una forma de expresarlos es con paréntesis o también con corchetes invertidos, ¿ok? Entonces, esta es la solución, ¿sí? De x.